Fomentar el turismo a través de las localizaciones cinematográficas más emblemáticas de nuestro cine es el objetivo del proyecto Filmset. Esta ruta turística, puesta en marcha desde Aragón, se ha desarrollado en colaboración con diferentes localidades europeas. En nuestro territorio se recorren los escenarios de largometrajes como Jamón Jamón, El Reino de los Cielos, La Vaquilla, Tierra y Libertad o De tu ventana a la mía. El proceso para seleccionar de la gran primera base de datos a quedarnos con estos 5 films finales es un proceso en el que han intervenido una serie de expertos en turismo y en cine, críticos de cine, personas vinculadas a la Film Commission, personas de la Universidad de Zaragoza y expertos en cine. Entonces realizamos un ranking de criterios en los que era muy importante el factor patrimonial, el factor arquitectónico, el entorno paisajístico, el factor cinematográfico, el factor turístico también, ¿no? Entonces, la calidad de la película, su dimensión internacional, los premios que había tenido, la repercusión que había alcanzado, sus actores, sus técnicos de prestigio y sobre todo, claro, sus directores. Este tipo de turismo experiencial tiene un gran impacto en la economía de los lugares que lo acogen. Uno de los ejemplos más cercanos es la localidad de Sos del Rey Católico. La Vaquilla se rodó en Sos del Rey Católico y creo que después de ser la cuna de Fernando el Católico es lo que más ha proyectado la imagen de Sos del Rey Católico fuera de Aragón. Y La Vaquilla, que es una de las películas más populares del cine español de los últimos 40 años, ha hecho que mucha gente repare en Sos del Rey Católico. Ha sido una operación de imagen del propio lugar extraordinario, aparte que ellos se han preocupado en cultivar la mítica de la propia película y han instalado ahí unas sillas dedicadas a cada uno de los actores, una estatua dedicada a Berlanga, como regodeándose un poco en la huella que la película dejó en Sos del Rey Católico.